Buenas tardes, mi nombre es Camacho Joseph. Yo les vengo a hacer el examen presencial número 1, que consta del tema 1, 2, 3 y 4. En el tema 1 hablamos de la lógica. La lógica, para Aristóteles, la lógica es la ciencia de la demostración, porque se preocupa de dar reglas para alcanzar la verdad de la evidencia inmediata, que conocemos por medio de la demostración. Para Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón en general. Tenemos que, en sí, la lógica es la ciencia de la razón, que trata de las leyes del pensamiento. Estudiar las reglas que debe seguir el entendimiento en sus actos para llegar al conocimiento de la verdad. Estudiar los actos de nuestro entendimiento, que son la idea, el juicio y el raciocinio. La aplicación de la lógica en el derecho como ciencia se basa en la correcta aplicación de las normas de la conducta de los individuos frente a la sociedad, frente a la sociedad en la que viven y se desarrollan. Tenemos el objeto de la lógica. El objeto de la lógica tiene como objeto material los actos del entendimiento. Es obvio que tienen relaciones con todas aquellas disciplinas que tienen para dar objeto de la misma materia de investigación, como si sería el caso de la psicología, la moral, la filosofía, entre otras. En la división de la lógica se divide en lógica formal y lógica material. La lógica formal estudia los conocimientos formales de la ciencia y analiza los razonamientos de los principios de los cuales depende. Y la lógica material estudia los conocimientos materiales de la ciencia y analiza el razonamiento en los principios de los que depende en cuanto a su materia y contenido. Tenemos que la lógica jurídica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y del razonamiento general. Tenemos que la lógica y la filosofía desarrollan su actividad entre varias ramas y disciplinas, cada una aproximativa y explicación de la realidad desde el contexto entorno adecuado, y donde no es extraño que se manifiesten distintas corrientes filosóficas. Por lo tanto, la lógica en sí vendría siendo como una rama que se deriva de la filosofía. Tenemos la lógica y la psicología. La lógica y la psicología entran en un contacto del punto en el que ambas tienen el mismo objeto material, pero difieren en su objeto formal, ya que mientras la psicología intenta conocer su naturaleza, la lógica aspira a conocer el valor que encierran los pensamientos de acuerdo a la verdad. Tenemos el razonamiento y la lógica. La razón no es una facultad distinta de la inteligencia, pero sí desde el punto de vista de su funcionamiento. Se le llama inteligencia cuando capta o aprende, y razón por el discurso que va de una cosa aprendida a otra. Tenemos la lógica, la argumentación. Para que la argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica. Una mala argumentación se produce muchas veces como consecuencia de la ignorancia del argumentador, pero en ocasiones se recurre de forma consciente. En el segundo tema nos habla del lenguaje. El lenguaje es el conjunto de sonidos articulados en el que permite al individuo expresar lo que siente o lo que piensa en su manifestación cultural. Sí, es el conjunto de palabras con las que expresamos nuestros pensamientos. Para los filósofos, el lenguaje no es otra cosa que un movimiento psicofísico en el que participa el doble carácter espiritual y material, ya que lo expresa nuestra vida inferior. Los tipos de lenguaje. En los tipos de lenguaje tenemos el tipo de lenguaje vulgar, lenguaje culto y lenguaje científico. El lenguaje vulgar se le denomina al que es utilizado por el pueblo, el individuo más en sí, que es el que no es especial ni es técnico. El lenguaje culto es el lenguaje que se utiliza para las poesías, que utilizan los poetas, se utiliza en versos, los escritores para su literatura. Ese es el lenguaje culto. Y el lenguaje científico se utiliza con el fin de transmitir conocimientos propios de una determinada disciplina. El lenguaje utilizado en el derecho
es el lenguaje forense, el lenguaje expresivo, el lenguaje directo y el lenguaje informativo. El lenguaje forense se requiere de la claridad y la precisión, por ejemplo, como la vida humana requiere del aire. En el lenguaje expresivo es la exposición del pensamiento de una variedad de lenguajes. Este lenguaje generalmente está relacionado con el lenguaje oral. El lenguaje directo es un lenguaje que no está rebuscado, no está adornado y no se rige por normas de estado y tiempo como lo hacen el lenguaje forense y el lenguaje culto. Tenemos el lenguaje informativo, por ejemplo, este es el lenguaje utilizado por los periodistas, que el lenguaje lo utilizan para explicar el acontecimiento de una forma más precisa y clara posible. Tenemos en el tercer punto el juicio. En el juicio no es más, es la facultad de entendimiento por la que una persona puede conocer y comparar. El juicio es la segunda operación del espíritu que une al afirmar o a separar, al negar. El sujeto necesita comunicar sus pensamientos y lo hace a través del lenguaje, palabras, frases, oraciones y discursos. En las clases de juicio tenemos, según su forma, están los afirmativos y negativos, debiendo anotarse que no toda proporción que lleva negación es realmente negativa, sino aquella en la que la negación afecta la cúpula o la atribución de una cosa u otra. En los de según su materia están los categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Los categóricos son los que en la relación sujeto-predicado se nos ofrece sin condiciones. Son juicios no sujetos a otra condición. Los hipotéticos son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se establece condicionalmente. Y los disyuntivos son aquellos en los que afirma alternativamente o exclusivamente uno u otro predicado o varios predicados. Según el método están los juicios apodícticos, juicios necesarios y los juicios apodícticos imposibles. El juicio apodíctico establece que el predicado corresponde de manera necesaria o imposible al sujeto. El juicio apodíctico necesario, el predicado necesariamente corresponde al sujeto y no puede ser de otra manera. Y el juicio apodíctico imposible, el predicado no le puede convenir de ninguna manera al sujeto. También tenemos, según la expresión, los juicios universales, particulares y singulares. Los juicios universales se conocen por la precisa expresión de los cuantificadores, todos o ninguno. Los particulares se presentan con los cuantificadores, algunos sí, algunos no. Y los singulares solamente hay un sujeto. En el cuarto tema tenemos el razonamiento. Se llama razonamiento el resultado de las actividades mentales de razonar, es decir, el conjunto de proporciones enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican una idea. El razonamiento se corresponde con la actividad verbal del argumento. El razonamiento inductivo y deductivo. El inductivo consiste en obtener conclusiones generales a partir de las premisas que contienen datos particulares. Y el razonamiento deductivo es la capacidad de partir de ciertas proporciones o ideas previamente conocidas y llegar a alguna proporción nueva previamente conocida de modo explícito. Tenemos el razonamiento contrario, que es el que se opone a un hecho conocido, es el que se opone a un hecho conocido para concluir en consecuencia por lo inadmisible o infundado del segundo. Tenemos el razonamiento jurídico, en efecto el análisis de la reflexión o finalmente la argumentación que es sustentar una determinada situación. No es más que una muestra de poder. Tenemos el razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico para los abogados el rol de la lógica, el razonamiento de los abogados ha sido material de discusión durante mucho tiempo. Implica considerar la aplicación de reglas de la lógica que permiten garantizar la coherencia lógica interna. Bueno, muchas gracias, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.